Hola chicos, entonces seguimos con nuestro curso de campos electromagnéticos. Antes de empezar, recuerden que de aquí a la semana 8 ya tienen que tener adelantada la propuesta del proyecto que habíamos mencionado, ¿no? Les envío unas ideas al grupo y pueden escoger o pueden escoger alguna idea que ustedes quieran implementar. Ok, eso es. Vamos a hablar hoy de densidad de flujo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico se conoce también como el vector de desplazamiento eléctrico y se relaciona con el campo eléctrico E, pero no es en realidad el campo eléctrico E. Es como es eso de que parece, pero no. Más que nada con la forma en que se analiza. Si yo analizo la fuerza sobre una carga, ¿vale? Que se da como carga por el campo eléctrico E, ahí es que defino yo el campo eléctrico como una forma de encontrar la fuerza sobre una carga eléctrica. ¿Vale? Es como la noción en la que le estoy relacionando su significado. En cambio, la forma en que se genera ese campo y por tanto la consecuencia que tiene la generación de ese campo se da a través del vector de desplazamiento eléctrico. La relación o la conexión se da a través del medio en el que existe. En el vacío hay una constante de proporcionalidad que es simplemente la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces, por eso es que prácticamente es el mismo, salvo una constante, que en el vacío pues es epsilon sub cero. Pero vamos a analizar hoy cómo es que se llega a esa noción de esta nueva cantidad física. En el contexto histórico, Faraday, por allá, cuando era presidente de un instituto prestigioso pues, de física, él empezó a pensar lo siguiente. Digamos que tenemos una carga, por facilidad, digamos que tenemos una carga negativa. ¿Ok? Acá hay un dieléctrico y acá hay un cascarón. Esto es una esfera. Eh, Supongamos que la Tierra todavía no está acá. Entonces, antes de la Tierra, ¿qué le pasa a las cargas? Pues las cargas se atraen, ¿sí o qué? Entonces, positivo, 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 positivo. ¿Tal? Y como hay polarización, pues aquí también hay negativa, negativa en el otro lado, ¿no? En la otra cara, pues, del cascarón. Si yo llego y agarro esas cargas y las aterrizo por acá, ¿vale? Entonces el exceso de cargas negativas se va a ir, ¿vale? Después llego y digo, listo, quito el exceso, ya lo quité. ¿Qué me quedó? Me quedó un exceso, pero del otro sentido, que es positivo. Cuando quito la tierra, automáticamente estas señoritas positivas se me reacomodan alrededor, ¿vale? Y me va a quedar de manera efectiva con una carga que es igual en magnitud a la de la esfera interna, pero va a ser de signo opuesto, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasó. De alguna manera él llega y dice, entonces hay algo que transfiere la información de la carga que está acá. ¿Cómo es eso? Si yo aumento esta carga, esta también aumenta en módulo. Si acá es menos 10 coulomb, acá es 10 coulomb. Si acá es menos 50 coulomb, acá es 50 coulomb. Entonces, tiene que haber algo que es lo que me está llevando esa información a través del espacio, en este caso del dieléctrico, am, y a eso lo llamo flujo. Otra cosa que se dio cuenta el hombre fue que no importaba si había dieléctrico o no, la información siempre era la misma, es decir, se obtenía el mismo resultado. Tú puedes poner esto aire o vacío y vas a obtener exactamente la misma situación. Pues eso es lo que sucedía. um, Aquí yo lo hice con menos Q y Q, en el libro está Q y menos Q. Es equivalente siempre y cuando uno tenga claro cómo es el movimiento de cargas, ¿no? Yo sé que los electrones son los que se mueven.
Si hago esto con más Q, pues tendría que mover más bien electrones en esta dirección, que es equivalente a tener cargas positivas saliendo hacia Tierra. Entonces es más natural ver cómo el electrón se mueve, pero pues es exactamente lo mismo, es equivalente. ¿Ok? Entonces la conclusión es, existe un desplazamiento de carga de la esfera interior a la esfera exterior. No depende del medio y es igual a la carga total en la esfera interna. Él llamó esto un flujo, o sea, lo que les decía yo de que había una forma aquí de movimiento de información, él lo llamó flujo. Y esa cantidad de información es exactamente igual a la carga que está dentro. Consideremos esta situación. Tengo un casquete esférico acá de carga Q y un casquete esférico de carga menos Q. Radio A, radio B, ¿vale? Y tengo que la información se mueve de esta manera que coincide con el mismo camino de el campo eléctrico producido y por tanto yo lo asocio con el camino del flujo eléctrico. En la superficie interior hay un área superficial diferente a la superficie exterior, porque pues el área de esta esfera es mayor, es menor a esta esfera de acá. Entonces yo puedo hablar de la densidad superficial de flujo dividiendo el flujo entre el área. Para este caso, en la parte interna, eso es lo que yo llamo la magnitud de este vector D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda una nueva cantidad, que es una cantidad vectorial, y que se llama la densidad de flujo eléctrico. ¿Densidad en qué sentido? Densidad superficial. Entonces, si yo le pongo aquí un subíndice S, pues la densidad, así como cualquier densidad que hemos hablado, por ejemplo, masa sobre volumen, depende de qué tan grande sea el volumen, pues este va a depender de cuál es la superficie que estoy tomando. Por tanto, la densidad acá es diferente acá en cuanto a densidad de flujo eléctrico, ¿vale? Entonces acá, características. La dirección, en un punto es la dirección de las líneas de flujo en ese punto, es decir, va con las líneas de campo, y su magnitud es igual al número de líneas de flujo cruzando una superficie normal a dichas líneas dividida en el área superficial. Entonces, si tengo un pedacito de área acá y cuento las líneas, digamos que hay n líneas, y la divido entre el área que estoy contando, pues eso es lo que yo voy a definir como la magnitud de la densidad de flujo eléctrico, como es lógico, es una densidad superficial y cuenta líneas. Eso es lo que les decía. En A vale esto, en B vale esto. Fíjense que es diferente en general. Es el mismo flujo, Q, pero son densidades diferentes al tener áreas diferentes. En general, en un punto entre A y B, yo voy a tener que ese vector densidad de flujo eléctrico depende de R de esta manera. Porque si yo tomo una superficie acá en la mitad con un radio R, pues la superficie de eso es 4pi R cuadrado, el área de una esfera. En el límite en el que A tiende a cero, es decir, este casquete se vuelve más y más chiquito hasta que vuelve una carga puntual, pues voy a tener exactamente eso. Y como yo conozco exactamente el campo eléctrico a una distancia R de una carga puntual, yo puedo encontrar entre y esto, la relación que hay en el vacío para el vector densidad de flujo eléctrico. Esa relación se mantiene para cualquier distribución en el vacío. Es interesante por eso, que lo hicimos con una carga puntual, pero eso es equivalente para cualquier distribución. Como el campo eléctrico, la generalización con esta integral. Entonces es simplemente quitarle el epsilon sub 0 o multiplicar más bien y ya tengo el vector densidad de flujo. ¿Ok? ¿De qué nos sirve eso? Eso nos sirve para encontrar la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice, el flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Ya no es cualquier superficie, es una superficie cerrada. Y aquí tengo una carga, digamos que estas son uniones de cargas discretas.
y esta es mi superficie. En este punto, porque recuerden que es un campo vectorial, es una función vectorial, entonces en cada punto del espacio el vector D va diferente. ¿Ok? Si aquí este está el vector ds y esta es la normal de la superficie con magnitud delta S, lo que yo voy a ver es precisamente que eh, el producto, o mejor dicho, el- la magnitud que me interesa es el que es normal a la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos eso? Si yo quiero un vector delta S que me define este diferencial de área, va a tener una magnitud delta S, ¿listo? 5 centímetros cuadrados, lo que sea. Y la dirección es normal a la superficie, siempre hacia afuera. Eso se conoce entonces como un vector normal. Es similar a la fuerza normal que uno dibujaba en física 1, siempre era perpendicular. El flujo que cruza ese diferencial de área va a ser igual entonces a la multiplicación entre el área y la densidad de flujo. ¿Y por qué tomo la parte normal? Pues porque esa me da la dirección del delta S. Tiene que ser normal a la superficie. Fíjense que esto de acá, de ese coseno, no es más que la definición del producto punto que vimos en el primer capítulo. Así que la ley de Gauss se puede ver a través de el vector de densidad de flujo eléctrico de la siguiente manera. Yo tengo flujo total es igual a la suma de todos los flujos, que es igual entonces a la integral cerrada de la superficie S, es decir, voy a sumar todos los pedacitos de lo que vale ese flujo, de ese punto de S. Y eso es igual a la carga encerrada por la superficie que estoy estudiando. A esas superficies se les llaman como superficies de Gauss. ¿Quién es la carga encerrada? Bueno, puede ser un sistema discreto, puede ser una distribución lineal, una distribución superficial o una distribución volumétrica. De ahí es donde viene, de la geometría que yo tenga, pues voy a tener que utilizar alguna de estas para utilizar la ley de Gauss y encontrar, por lo general se usa para encontrar el campo eléctrico o en su defecto la densidad de flujo eléctrico. En general, uno puede poner esto como volumétrico. Si es de área, pues uno lo va modificando. Pero la parte más general es cuando uno la pone como densidad por delta V. Y esto es lo importante. Mire, tengo una integral de superficie relacionada con una integral de volumen. Interesante. Eso va a ser importante ahorita, así que tenganlo en mente. ¿Quién es este ds? Bueno, pues ds, si lo hacemos en términos de coordenadas esféricas, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. Tengo el teta, tengo el phi, tengo el r. Pues el diferencial va a ser este de acá. Como la superficie está acotada a un mismo radio, em, bueno, se me olvidó escribir el ejemplo, ¿no? El ejemplo dice, tienes una carga puntual aquí en el medio y la pregunta es, ¿cuál es la densidad de flujo eléctrico cuando se toma una superficie esférica de radio R igual a A? Ok, eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Cuáles son los pasos? La magnitud del diferencial de camino, perdón, de área, que sería el de S, eso ya lo vimos en el primer capítulo, con R igual a A. Entonces, puedo escribir el vector de S cuando le asocio la dirección perpendicular a esa superficie. Como es paralelo al radio, pues entonces va a ser con esa dirección radial. En R igual a A, ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico? La densidad de flujo de campo eléctrico, pues es esto, ¿cierto? Carga sobre el área en el que estoy, que es una esfera de radio A, 4 pi a cuadrado. ¿En qué dirección? Dirección radial, porque es exactamente igual. Entonces, de ese punto de ese, pues este punto de este me da este señor de acá. A ese ya lo puedo poner en la integral de superficie. Ya lo puedo poner ahí. Si lo hago,
pues tengo que asociarle. Teta va de pi, de menos pi a pi, ¿ok? Am, aquí creo que es teta igual a, ¿cómo es esto? Aquí la embarré en los signos de este pi. Am, déjeme revisar. ¿Dónde está el libro? Ok, miremos acá. Tan, tan, tan. Software, ajá, carga Q, sí. Para poder operar toda la esfera, pues el phi tiene que ir de 0 a 2 pi. Y el teta, creo que aquí en este caso estoy mandándolo desde teta igual a 0 a pi, ¿no? Es teta igual a 0, porque ese es el azimutal. El azimutal empieza aquí en 0 y va hasta abajo, que eso es pi, 180 grados. Ahí se me escapó ese pi. Ahí. Si no hubiese dado 0, ¿no? Pues, la integral sobre phi es 2 pi. La integral sobre seno desde 0 a pi. Ah, sí, mira, aquí estaba también. Me da, evalúo, se me cancelan algunas cositas, unos negativos con esto de acá. Y me da que, de acuerdo a la ley de Gauss, esta parte izquierda es igual a la carga Q, que tiene sentido porque el problema o el ejemplo era una carga puntual encerrada en una esfera de radio R igual a A. Pues, ¿cuál es la carga encerrada? Pues Q. Entonces es una demostración pequeñita de juguete de que estas cosas funcionan. Miremos otro ejemplo acá. ¿Cómo hago yo a partir de la ley de Gauss para encontrar el campo de una carga puntual? Pues yo ya sé que está la ley de Gauss, ¿cierto? Pues como estoy agarrando el caso de la esfera, ¿vale? Y yo sé que el campo producido por una carga puntual en la superficie de una esfera siempre vale lo mismo. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia. El campo va como 1/r². Si no cambio r, no cambia el campo. Y de la misma manera no va a cambiar la densidad de campo, la densidad de flujo eléctrico. Entonces yo puedo sacarlo de la integral porque sencillamente sé que es uniforme y es constante. Pues fíjense que la estrategia con la ley de Gauss es, por lo general, esa. Escojo una superficie en la que el campo pueda salir de la integral y me voy a quedar solamente con una integral de un área de alguna superficie geométrica. En este caso, ese es el área de una esfera, que es 4πr². Por tanto, es fácil ver que Q es 4πr² por ds. Y de ello despejo ds. Entonces es una forma bastante rápida de encontrar, en este caso, la densidad de flujo eléctrico, el vector densidad de flujo eléctrico. Si le quiero poner la dirección, pues se la pongo porque yo sé que esto tiene una naturaleza que es normal a la superficie que escojo. Si escojo una esfera, pues la normal va a ser la dirección radial. Si esto ya lo tengo, pues el campo eléctrico es simplemente este dividido en epsilon sub 0 y obtengo lo de antes, lo que yo conozco del campo de una carga puntual. Otra vez, este es un ejemplo de juguete. Miremos ahora, porque esto ya lo habíamos hecho antes, ¿no? En el capítulo 2. Pero ahora lo estoy haciendo de una manera más fácil. Fíjense que aquí yo no tengo que tener R', ni la magnitud al Q, ni nada de esas cosas. Aquí son integrales más sencillas. No tengo que hablar de vectores salvo la dirección fundamental o natural de mi vector densidad de flujo. Entonces, miremos el de una línea de carga. Este ya lo habíamos hecho antes, tocaba un R', todas esas cosas feas. Miremos ahora cómo sale este tan bonito. Tengo una línea de carga con densidad lineal ρ sub L. ¿Ok? Recuerden lo que les dije aquí, tengo que escoger una superficie en la cual el campo sea uniforme eh, en la superficie que yo escoja. Pues la única forma de que sea uniforme es que escoger un cilindro. Y aquí puede decirse que yo estoy agarrando algo de trampa,
porque estoy utilizando el conocimiento de antes de vectores para decir que esto tiene una simetría cilíndrica, pero no es tampoco necesario. Además, un hilo, si empiezas a engrosar el hilo, ¿qué obtienes? Un cilindro, pues entonces tienes simetría cilíndrica. Si agarro esta como mi superficie gaussiana, yo estoy encerrando un hilo de longitud L, ¿vale? Entonces, la densidad lineal va a ser Q sobre L, que es la carga total que estoy encerrando sobre la distancia que es L. El vector densidad de flujo es radial, es decir, va en la dirección ρ, va en esta dirección, va en esta dirección. Pues fíjense que aquí estoy haciendo análisis sobre las áreas. ¿Qué áreas tengo? Tapa superior, tapa inferior y los laterales. En la tapa superior e inferior, el campo, el vector, perdón, a veces estoy tan acostumbrado a usar el E que este confunde. Entonces, el vector densidad de flujo eléctrico es paralelo a, a la tapa, es decir, es perpendicular al vector de superficie. Lo mismo abajo, son perpendiculares. ¿Por qué hago ese análisis? Porque yo tengo que tener en mente que necesito un producto punto y el producto punto se desvanece o se vuelve cero con el teta igual a 90, como en estos casos. En cambio aquí son paralelos, es decir, el ángulo es cero. Entonces, ¿cómo va la cosa? Yo sé esto de acá tiene que ser sumado sobre todo el cilindro. Entonces hago lo de los lados, la tapa de abajo y la tapa de arriba. Esta con la discusión que acabo de tener se va para cero porque es perpendicular y me queda esta, ¿vale? Este diferencial de área en los lados a un ρ constante se da aquí así. ¿Ven? Entonces, fíjense que no estoy cambiando ρ. No veo ustedes un d ρ. Eso es porque el cilindro tiene un ρ constante. Entonces, esta ρ es constante y como el vector densidad de flujo también depende de ρ, que es constante, pues puede salir de la integral. ¿Ok? Entonces saco este, luego saco este y tengo esto de acá. Y me queda una integral sencilla de separación sobre z sobre phi, ¿vale? Despejo la vaina y me queda al final que el campo eléctrico, bueno, que el vector densidad, la magnitud vector densidad del flujo eléctrico es esto. Y cuando yo divido sobre epsilon sub 0, obtengo el mismo resultado de antes, que obtuve con vectores. Otra vez, la ley de Gauss me facilita la vida al encontrar más fácil el campo. Un ejemplo que es crucial para nosotros en este curso, especial para ingeniería electrónica, es el campo de un cable coaxial de densidad ρ sub s superficial. Entonces tengo un cilindro externo, un cilindro interno, bueno, este es un cascarón y este sí es un cilindro sólido interno. Y yo voy a escoger, obviamente, una superficie gaussiana que es cilíndrica. Si este tiene radio A interno, radio B externo, pues voy a escoger un radio ρ que está en la mitad de los dos. También podría escogerlo aquí, ¿no? Depende de dónde quiera yo encontrar el campo. Entonces la superficie gaussiana va donde yo quiero encontrar el campo. Si lo quiero encontrar en medio, pues escojo que el radio sea en el medio. Si es por fuera, ρ debe ser mayor que B. Si es por dentro, ρ debe ser menor que A. ¿Vale? Entonces la superficie la escoges tú, donde quieres hallar el campo. Entonces lo escojo. Al hacer eso, puedo obtener el mismo resultado de antes. Es la carga encerrada, si esto tiene longitud L, encierra esta carga, sobre 2 pi rho L, que es lo que tenía aquí. Este. Lo que les decía antes, ¿no? Si el hilo empieza a engrosarse, pues ¿qué obtiene? Un cilindro.
¿Esto qué es? Pues eso es un hilo grueso, un cilindrito. Y fíjense que está encerrando exactamente lo mismo que encerraba antes, por eso no cambia, ¿vale? Lo único que cambia es cómo calcular esa carga encerrada. Antes era lineal, aquí es superficial, ¿vale? Pues lo hago con la integral sobre la superficie de ese cilindro. Yo sé, perdón, ay, es que fue un día larguísimo. Bueno, sigamos. Yo me doy cuenta que como antes el ρ es constante, vale A, y lo que cambia es de phi de z. ¿De dónde a dónde? Pues phi de 0 a 2 pi y z de 0 a L, que es la dimensión de mi superficie gaussiana. Al hacer eso, pues voy a obtener esta parte de acá, ¿vale? Esa es la carga encerrada. Fíjense que ahora es densidad superficial y depende aquí de L y de A. O sea, al poner eso acá, vean que se va a cancelar el L y me va a quedar A, densidad superficial, sobre ρ. No me confundan estas dos cosas. Uno es densidad superficial y el otro es el ρ de las coordenadas cilíndricas. En ese orden de ideas, y como yo ya sé la naturaleza de la dirección, pues le puedo acomodar la naturaleza vectorial y listo. Esto fue en la parte interna. Miremos en la parte externa. ¿Vale? Es lo mismo. Como antes, como iniciamos la clase, si aquí hay una carga encerrada Q, eso va a hacer que aquí haya una carga menos Q. Entonces, si yo encierro Q y menos Q, ¿cuál es la carga total encerrada? Pues cero. En ese caso, lo de la carga exterior es menos la carga interior según Faraday. Escribo esto, estas son matemáticas como para mirar un poquito el hecho de que son radios diferentes. ¿Por qué me preocupa eso? Porque estoy viendo densidades. Las densidades superficiales dependen del área. Pues si bien es cierto que la densidad exterior es más pequeña que la densidad interior, la ley de Gauss me va a decir que la carga encerrada es cero. Entonces el campo, y tanto el campo eléctrico como el vector densidad de flujo eléctrico, pues van a ser igual a cero, porque la carga encerrada es cero. De la misma forma, en ρ menor que A. Y aquí analicen un poquito. ¿Qué pasa en un conductor cuando se acumula la carga? Una de las propiedades que discutían en su física de electricidad y magnetismo. Un conductor en equilibrio electrostático hace que las cargas se distribuyan sobre la superficie. Si mi superficie es este cilindro en la parte de afuera, pues en la parte de adentro la carga es cero, ¿vale? Porque no hay nada acumulado en el interior. Por tanto, ahí también esto implica la carga encerrada es cero y me queda que el campo vive solamente en el intermedio de el cilindro y el casquete cilíndrico. Y el campo se ve algo así. Cero acá, y aquí decae como uno sobre otro. ¿Vale? Bien, esa es la forma integral de la ley de Gauss. También podemos verlo de una forma diferencial que está más relacionada con las ecuaciones de Maxwell. Para que vayan entrando en contexto, piensen en lo siguiente. Un sifón, de esos que hay en la ducha o en el lavaplatos y toda la cosa, se va por el sifón. Hay pérdida. Un aljibe, que es como una fuente, una ganancia. Y un río, si pasa el río y pones algo acá a medir, lo que entra es lo mismo que sale. Piensen en eso, vayan pensando mientras vamos discutiendo. Si yo tengo un volumen pequeño acá, diferencial de volumen de estas dimensiones, y yo sé que en este punto DEP mi vector densidad de flujo eléctrico tiene estas coordenadas, en X, en Y y en Z, en ese punto, un de X0, de Y0 y de Z0.
y yo quiero encontrar esta integral de superficie, pues tengo que sumar en todas las caras. La del frente, la de atrás, la de izquierda, la de derecha, la de arriba y la de abajo. Esas caras están a unas distancias específicas del punto P. Por ejemplo, la distancia desde el punto P a la cara de la derecha es delta x sobre 2. A la cara de la izquierda es delta x sobre 2. A la cara de arriba, delta lo que sea. No, mentiras, aquí a la derecha era delta y sobre 2, porque x es en esta dirección. Pero ustedes comprenden, ¿no? O sea, el punto P está centrado en un cubo de lado delta x, delta y, delta z. Bueno, más que cubo, paralelepípedo, que esto no se sabe si son iguales. Recordemos la expansión de Taylor. La expansión de Taylor me dice, si tienes la función evaluada en un punto en el x igual a 0 y la quieres en el punto A, ¿vale? Pues entonces tienes f de x, esta me quedó mal, no le digo que el sueño lo hace me poner aquí, x menos a, ahora sí, es f en x, ¿ah? En el punto A, listo. Am, bueno, es equivalente, si yo quisiera f de x, si x es 0, pues tendría que evaluarlo. No, sí, ahí estaba bien. F de nada es f de x igual a 0. La derivada evaluada en x igual a 0 por delta x y delta x cuadrado, donde delta x se relaciona con a. Si yo aplico esa expansión de Taylor a mi función dx frente va a ser dx evaluado en 0, ¿vale? El a va a ser en la cara que yo quiero. Dx en la cara del frente es igual a dx en el punto P, que es dx sub 0, más d de x de x por el delta x, que en este caso sería la distancia que hay entre el punto P y mi cara, que sería delta x medios. De manera similar, la de atrás, pues como se va hacia atrás, es un negativo en x menos delta x sobre 2. Y podemos hacer la integral del frente, ¿no? Tengo esto, el delta s de la cara del frente, pues es delta y por delta z en dirección a x, por eso la pongo acá. De frente utilizo la expansión, me queda de x, perdón, primero el producto punto, para que haya la proyección sobre x, me queda de x frente, y ahí utilizo la expansión con el más. Y por el lado de atrás, la integral de atrás, pues es similar, solo que este vector aquí va a cambiar de dirección, el vector área, porque tiene que ser normal a la superficie, es decir, va hacia allá. Hago lo mismo y me va a quedar menos d acá, y menos por menos me da más, porque tengo que utilizar este. Y me quedan, esta es la integral de atrás, esta es la integral del frente. Si la sumo, miren que este se me va a cancelar. Y me va a quedar solamente este señor. Un medio más un medio es 1. Se me queda esto. Similarmente para las otras caras complementarias, en X y en Y y en Z, de manera que al final la suma de todo me va a quedar una suma de derivadas parciales multiplicado siempre por el volumen. ¿Ok? Entonces tengo unas derivadas parciales en cada componente por el volumen. Y eso es, por ley de Gauss, es la carga encerrada en el volumen delta V, que es delta X, delta Y, delta Z. Yo defino la divergencia de un vector A como el límite de delta V de esta integral sobre delta V. Es decir, ¿qué es esto?
Esto es una medida del flujo sobre el volumen. Entonces el flujo sobre un volumen mientras el volumen va a cero, que es lo que escribo acá. Eso es en general para todo. Puede ser positivo, que es como el aljibe, negativo, que es como el sifón o un sumidero, o igual a cero cuando no es ni fuente ni sumidero. Simplemente lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿vale? Una fuente, ganancia siempre, sale, sale, sale. Un sifón, pérdida siempre, divergencia negativa. Y si es igual a cero, es el que discutimos. Esto es una función vectorial, me toma un vector y me retorna un escalar. ¿Qué función matemática me toma un vector y me retorna un escalar? El producto punto. Pues tiene que estar relacionado con el producto punto. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero particularicemos en nuestro caso el vector densidad de flujo eléctrico. La divergencia de D es entonces el límite del flujo sobre delta V, pero esto de acá, por ley de Gauss, es la carga encerrada. Carga sobre volumen es densidad volumétrica. Entonces estoy viendo que la divergencia es igual, la divergencia de D es igual a la densidad volumétrica encerrada. Interesante, ¿no? En diferentes sistemas de coordenadas, ¿cómo se ve la divergencia? Que ya lo vimos en cartesianas, que fue el ejemplo que utilizamos. En cilíndrica se va a ver de esta manera, ¿ok? Y en esféricas toma una forma más loca. La forma más chévere, pues, es la cartesiana. Es intuitiva. Las otras no tanto. Hay un sistema de coordenadas que llama generalizado en el que no pueden pasar de una a otra con unas sustituciones, como con un diccionario. Si quieren, mírenlas hasta el final del libro. Por ahora lo importante es, en cartesianas tenemos una forma bien definida, en cilíndricas y esféricas es un poquito medio loca, pero se entiende qué es lo que tiene que hacer. Agarrar la función, multiplicarla por rho, derivarla con rho, 1/rho, y así con todo, ¿no? En esféricas, pues es un poquito más compleja, pero es similar. Lo importante es conocer las componentes y derivarlas. Componentes y derivarlas. Componentes y derivarlas con esos prefactores, etcétera. La primera ley de Maxwell entonces queda de esta forma, que es la forma diferencial de la ley de Gauss. A eso lo llamamos primera ley de Maxwell o ley de la divergencia. Otra vez, si la densidad es cero, quiere decir que la carga es cero, y entonces tengo simplemente nada. Lo que entra sale. Si la carga es positiva, la densidad también es positiva y tengo una fuente. Si es negativa, pues entonces tengo un sumidero o un sifón, con el análisis que habíamos hecho. Miremos un ejemplo de carga puntual. Este es D, está solo en R. Entonces la divergencia de D va a tomar esféricas, pero solo en R. Multiplico por R cuadrado, derivo y luego divido en R cuadrado. Multiplico por R cuadrado, pero como aquí hay un R cuadrado, se cancela. La derivada de una constante es igual a cero para R diferente de cero, pero si R es igual a cero, no me da campo ni siquiera de hacer la derivada. Esto aquí explota, es una indefinición, infinito. Tener en cuenta estas dos formas de verlo. ¿Qué quiere decir? Que si R es cero, estoy sobre la carga, y ahí la densidad es infinita, porque tengo una carga, un número finito en un volumen igual a cero, pues esa vaina explota. La densidad es carga sobre volumen. Por eso me da infinito.
Es fácil definir la divergencia. En vez de escribir divergencia de D, vamos a usar el operador nabla. Esto solo se hace en coordenadas cartesianas. Para cilíndrica y esférica tenemos que esperar un poquito más de herramientas. Quizás de aquí a unas 3 semanas vamos a estar hablando de este operador nabla en los otros sistemas de coordenadas. Es un operador, entonces es como una función, ¿vale? Una maquinita. Tengo una entrada, tengo una salida y este es el operador que me toma esto y me bota esto. Este es mi operador. Fíjense que ese operador tiene eh, vectores unitarios en X, Y, Z, de tal manera que la divergencia se me vuelve un producto punto, como habíamos hablado antes, cuando D es de X, de Y, de Z, entonces me queda este por dx, por dy, por dz, un escalar, producto escalar. Si se usa en una función escalar, am, que es diferente a esto es una función vectorial, y esto es escalar, pues yo la única multiplicación que puedo hacer entre una escalar y un vector es que me dé otro vector, y a eso lo llamo gradiente. Entonces fíjense que me da un vector, me da un vector, y por lo general estas funciones escalares se asocian con el potencial. Puede ser potencial o energía, energía potencial, la que ustedes conocen. Y hablamos de campos conservativos. Los campos conservativos son aquellos en que el campo es igual al negativo del gradiente de una función potencial. Esos son los que se pueden escribir así. Pero me estoy adelantando, así que por ahora es simplemente, si lo atacas a un vector con un producto escalar, pues tienes la divergencia. Si lo atacas el nabla con una función escalar, pues obtienes el gradiente de la función, ¿vale? Entonces, lo que les decía, en otras coordenadas no tiene forma definida salvo por la forma en que actúa, ¿ok? Este ya es la divergencia, lo que hicimos antes. Pero yo no puedo decir quién es delta, el nabla, perdón, en sí. ¿Por qué? Porque tengo que usar aquí un huequito, ¿no? Si yo pudiera hacerlo, pues tendría 1 ρ de rho y aquí rho, paréntesis, porque ahí es donde va la función, más 1 ρ, ¿sí? A eso es que se refiere que no tiene forma definida. El teorema de la divergencia o teorema de Gauss relaciona lo siguiente, que ya habíamos visto antes. Relaciona integrales de volumen con integrales de superficie. Tengo esta por ley de Gauss, pero la carga encerrada es esto, con la densidad volumétrica. Pero acabamos de aprender que la densidad volumétrica no es más que la divergencia. Entonces, fíjense lo que obtengo. Estoy obteniendo una integral de superficie igual a una integral de volumen. Entonces, esto es bastante importante. Información interna de todo el volumen se da en la superficie. Es decir, no es necesario que yo sepa qué hay adentro de un volumen más que lo que se halla en la superficie, con otras palabras. La información de la superficie es suficiente para explicar lo que está encerrado por esa superficie. Y eso es lo que dice esto. Entonces, fíjense acá. Esta es una sección transversal de una superficie cerrada, ¿vale? Todo está cerrado. Si lo corto así, bueno, así en realidad, con una tajada, con un cuchillo, y empiezo a analizar volúmenes pequeños, en este volumen pequeño yo puedo tener salidas, ¿vale? Pero lo que es salida acá es entrada acá. Y esto es lo que se observa de esa visualización. El flujo saliente de un diferencial de volumen 1 entra a un diferencial de volumen 2 adyacente siempre y cuando el diferencial de volumen 1 no está en la superficie.
superficie. Jiji, ¿ok? Si yo hago sumas, recuerden que todo esto tiene que sumarse, porque es una suma sobre el volumen, la integral. Entonces, si aquí tengo más 5, pero aquí tengo menos 3 y aquí tengo menos uno, menos uno, digamos que es 6. Entonces tenía, otra vez, vuelvo a jugar, más 6, más 3, menos uno, perdón, más 6, menos 3, menos uno, menos uno, menos uno, pues la suma me va a dar 0. A eso es lo que hace referencia. Porque acuérdense, esto es densidad de flujo eléctrico, es el número de líneas que estoy contando. De esta manera existe una cancelación sobre la suma de los diferenciales excepto en la superficie. Ah, porque si en la superficie tengo 5 más 6, aquí tengo menos 3 menos uno, igual la suma me va a dar algo diferente de cero. Por eso es que toda la información se va a la superficie. Eso es lo que me dice el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia. Que puedo analizar algo que está encerrado solamente mirando la superficie. Esto es algo similar a teorías en física, se llaman, es como cuando uno está hablando de dimensiones extra, uno puede decir que si estoy observando una esfera, la superficie de la esfera tiene información del volumen de la esfera, o lo contrario, si tengo, digamos, esto de dos dimensiones. El estudiar el perímetro es esto, 2 pi r. Pero el estudiar esta superficie en una dimensión me da información de algo que está en una dimensión mayor. Lo mismo acá, la superficie es de dos dimensiones, pero me está dando información de algo en tres dimensiones. Es como lo que quiero que se queden en sus cabecitas. Ese es el poder del teorema de la divergencia. Miremos un ejemplo. Tenemos que evaluar ambos lados del teorema de la divergencia para este campo y un paralelepípedo formado por estos planos. X0, que es este, X1, Y0 y Y2. Y0 es este, Y2 es este. Estos son los planos, las caras del paralelepípedo. Z0, Z3. Entonces el Z0 es la tapa de abajo, Z3 es la tapa de arriba. Y así con todos. Y el vector D tiene estas componentes. Este es mi X, Y, Z. La parte izquierda, vamos a dividirlo. Son 6 caras, ¿no? Entonces empezamos. De esas 6 caras, yo me doy cuenta de que D no tiene componente con Z. Entonces van a sobrevivir solo 4 caras. ¿Por qué? Pues porque D punto a Z es igual a 0. No hay proyección sobre Z. El dz es igual a 0. Que esto es lo mismo que D punto a Z. La misma proyección. Por tanto, de 4 caras paso a 6. Ah, al contrario, de 6 caras paso a 4. La primera, dx en 0 y estoy en la cara de y de z en menos ax. Ese es el delta s. O sea, estoy en la de acá, hacia allá. ¿Ok? La cara de atrás. Esta sería la cara del frente porque estoy en x igual a 1. Viene de acá, que es la x. Luego, y igual a 0. Y igual a 0 es la cara de... a ver, ¿qué cara es esta? Um, bueno, y igual a 0 en a sub y. Ok. Y lleva hacia allá, o sea, es la cara de la derecha. Y y igual a 2 es la cara de la izquierda, ¿vale? Que estoy en menos y. ¿Dónde estamos? Acá. En y en menos y. Y igual a 0. Es que cuando lo dibujé intenté, en el libro está medio,
medio charro, pero acuérdense de esto. El Y0, ajá, es esta cara, en realidad. Aquí, no sé por qué la dibujé acá. Pues sí, también tiene lo mismo, ¿no? Si yo hago, la duplico, el y igual a cero es la unión de estas dos. ¿Se la ven? Entonces, acá está el origen, que es y igual a cero, y sobre esta cara sigue siendo y igual a cero. Entonces, todo esto es y igual a cero. Por eso es la cara a la izquierda. Ahí necesito que tengan un poquito de visión tridimensional. Si no, agarren un cubito de papel y con el cubito lo pueden ir mirando. Pueden pintar de colores esos planos. Entonces, convénzanse de estos diferenciales de área y ya el resto es solo evaluar. ¿Sí ven? Tengo la función evaluada en a unos puntos específicos proyectados sobre una dirección específica. Esto es, proyéctalo en X, es decir, d sub X, y evalúalo en X igual a cero, que es esto que tengo. Este es, proyéctalo en X y evalúalo en X igual a 1, que va a ser 2Y. Proyéctalo en Y y evalúalo en Y igual a cero, en X cuadrado. Proyéctalo en y evalúalo en Y igual a 2, que también es X cuadrado, pero por los signos diferentes se va a cancelar. Este se cancela y me sobrevive solo este señor de 2Y. Entonces me queda que es esta integral que vale 12. Con unidades en sistema internacional sería coulombs. Si hago la parte derecha del teorema de la divergencia, que sería evidentemente la integral de volumen, va a ser mucho más fácil. Entonces, hago la divergencia, tengo d, derivo esto con x, derivo esto con y lo sumo. Fíjense que esta ya me da 0. La derivada de x cuadrado con respecto a y es 0. La derivada de esto con respecto a x es 2y. 2y más 0 es 2y. Y eso lo integro sobre el volumen. Miren acá, 2y, el volumen, y me da exactamente lo mismo. ¿Vale? La misma información del volumen la tengo en la superficie. Muchas veces evaluar la superficie es más complicado, pero muchas otras veces es más fácil. ¿Vale? Cuando yo no tengo la función de esta divergencia es muy difícil de tomar. Entonces hay mejores estrategias en la parte de superficie que en la parte de volumen. Y eso es. Entonces, a manera de resumen, tenemos una nueva cantidad física que me cuenta el número de líneas de flujo a través de una área determinada y lo llamo vector densidad de flujo eléctrico. Está relacionado con el campo eléctrico. Tiene en su poder, en sus manos, la primera ley de Maxwell en términos ya sea de manera integral como ley de Gauss o de manera diferencial como la divergencia. Y eso me lleva a una igualdad que se llama teorema de la divergencia o teorema de Gauss, en donde puedo tener información de un volumen solamente estudiando la superficie y viceversa. Estudiando el volumen puedo tener información de la superficie. Y eso es, el álgebra, pues es álgebra vectorial de producto punto, de derivadas que ustedes deben manejar. Revisen ahí y me van contando. La tarea entonces, que es para entregar el día del examen, que es la semana 6, va a ser esta. En la próxima clase nos encontramos para revisar esta teoría, para mirar ejercicios y problemas. Y en la siguiente clase sí tendremos el examen. Y ustedes entregan las tareas. Recuerden, estos son los ejercicios, ¿no? El D31, D32, todas esas cosas con D, los que están en las páginas. Y eso es al final del libro, del capítulo. 7, y aquí creo que eran otros 7, entonces son 14 ejercicios. Intenten ponérmelo en orden, en lo que me están entregando en papel, hay unos en desorden.
Pues me queda más fácil mirarlos cuando están en orden. Por favor, por favor. Intenten resolverlos. Si se dividen, por ejemplo, yo hago el D2, D3, 2 y el 6 y el 16, pues entonces yo lo que hago es los hago en hojas diferentes. Con eso es más fácil después organizarlos. Listo, muchachos. Eso fue. Muchas gracias.